12 minutos pasan de la hora 10 y estamos en contacto con Constanza Moreira, que va a estar llegando a La Paloma y Rocha en esta campaña proselitista de cara al próximo 30 de junio. Constanza, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo anda? Bien, bien, con frío, pero bueno, es normal en esta época. Estamos todos y todas con frío, claro que sí. Bueno, ¿va a andar por Rocha y por La Paloma? Voy a andar por Rocha y por La Paloma, tendremos barriadas, tendremos ferias, tendremos un acto en La Paloma y bueno, vamos a estar allí con Paula y con Graciela en una campaña en el marco, por supuesto, del Frente Amplio, a donde pertenecemos, pero también en una campaña en el marco de la campaña de Carolina Cose, ¿no? Nosotras estamos acompañando la candidatura de Carolina Cose a la presidencia de la República, como Casa Grande y como Casa Grande Rocha, así que está enmarcada en este contexto, en la campaña interna y en la candidatura de Carolina Cose. ¿Por qué el apoyo a Cose? Bueno, hace tiempo que la estamos apoyando a Cose, acá en Montevideo ya la habíamos apoyado a la Intendencia de Montevideo. Nos parece una excelente candidata. Primero quiero hablar de sus virtudes personales. Es una mujer con una gran capacidad de gestión, con una gran energía, hiper responsable, muy ejecutiva. Es mujer, eso, Daniela, a nosotros nos importa muchísimo también porque Casa Grande es un sector liderado por mujeres a nivel nacional y a nivel departamental, que hemos hecho de mujeres encabezando listas una cuestión de principios, porque el Uruguay tiene una tasa de representación femenina vergonzosa en América. Sí. Estoy hablando de América Latina, no estoy hablando de Noruega, ni de ninguna democracia súper ejemplar, estoy hablando de América Latina. Seguimos teniendo un 20% apenas de representación femenina, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Entonces, para nosotros esa es una causa, y es una causa que trasciende banderías partidarias. Por supuesto, estuvimos apoyando el proyecto de democracia paritaria que presentó Gloria Rodríguez y no salió. Entonces, también la apoyamos por ser mujer, pero no solo por ser mujer, sino por estas cualidades que creo que la hacen una presidenciable muy seria en el marco de las candidaturas presidenciables que hay hoy. Es una mujer intachable, con una larga trayectoria como ministra, como presidenta de una empresa pública, como senadora, como intendenta. Es decir, que no hizo Carolina Cose, está en su mejor momento político para asumir la presidencia de la República, y yo creo que precisamos una presidenciable así, con estas características, que se anime también a confrontar, porque este es un país de confrontaciones. Bueno, ya querría yo que fueran más serias y con más altura, pero este es un país donde siempre han habido confrontaciones y discusiones políticas. En ese sentido, el Uruguay se destaca por un nivel de conflictividad política, pero democrático, pero partidista. Me refiero a esto como positivo, y Carolina, bueno, es un gusto también ver cómo responde, con la altura que responde, siempre respetuosa, incluso siempre respetuosa hacia adentro del Frente Amplio, ¿no? Sí. Donde a veces también recibe sus críticas. Sí, ha sido, digo, atacada entre comillas, ¿no? En esta competencia interna. Ha sido atacada por todos lados, pero uno la escucha y ella siempre dice, bueno, acá primero con los compañeros del Frente Amplio no voy a responder por la prensa, pero además, cuando se tratan de discusiones con sus adversarios políticos, digamos, de otras tiendas, ella siempre responde con una altura y con un respeto republicano, que para mí, que no solamente estoy en la política, sino que soy politóloga, me parecen esenciales. Cuando miro a Milei, ¿no? Por ejemplo, cuando miro a Milei, que me horrorizo de lo que las actitudes de Milei hacen en términos de la naturalización de la agresividad política a escalas que, bueno, para un uruguayo serían un poco incomprensibles, ¿verdad? Sí, pero me parece que no podemos naturalizar esa agresividad y
esos desmanes políticos, porque también justamente como la democracia es el bien común, se trata de que quienes estamos en la política seamos ejemplares respecto de nuestro comportamiento hacia la sociedad, ¿no? No es lo mismo que sea una violencia privada que sea una violencia política pública. Entonces, nos parece que Carolina también tiene esa actitud hacia la política que hace bien, que me parece que ayuda a levantar la vara de la democracia uruguaya. Así que nos sentimos muy cómodos y muy cómodas, sobre todo porque somos mujeres también, en la militancia de la candidatura de Carolina Cose, que además viene subiendo, ¿no? Salvo alguna encuesta, es una candidatura que viene creciendo, y la propia Carolina Cose es una mujer que ha demostrado haber crecido enormemente como figura política, más allá de los cargos de gestión que tuvo inicialmente en los gobiernos de Tabaré y de Mujica, haber crecido mucho como figura política, y eso también habla bien de ella. Sí, ¿cómo está parado hoy el Frente Amplio, luego de haber sido 15 años gobierno y bueno, haber perdido las últimas elecciones? ¿Cómo lo ve? Digo, ¿ha habido un mea culpa? Bueno, ha habido todo un proceso de autocrítica, ¿no?, que llevó mucho tiempo, porque el Frente Amplio tiene una estructura política muy distintiva, muy peculiar, muy propia del Frente Amplio, y es que tiene comité de base, coordinadoras, plenario, congreso, tiene un montón de estructuras que quizá miradas de afuera podrían parecer de burocracia de los viejos partidos políticos de masa de los años 20, pero es una estructura que garantiza una enorme discusión hacia adentro de la estructura política de militantes y de personas. Entonces, ha hecho ese proceso de autocrítica. Yo creo que hay una parte de por qué el Frente Amplio no ganó las elecciones que tiene que ver con esa autocrítica, y otra parte que tiene que ver con que 15 años de gobierno es un montón de tiempo. Capaz que no lo era a inicio del siglo XX, que el Partido Colorado ganaba todas las elecciones, pero en el siglo XXI es muchísimo tiempo. Entonces, naturalmente allí se produce desgaste, y como vemos también la necesidad de recambio de figuras, porque tanto Orsi como Carolina como Lima son figuras de recambio generacional, ¿no? Entonces, lo vemos que se producen en todos los partidos, ¿no? También en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, hay figuras de recambio generacional, y el Frente Amplio necesitaba procesar lo suyo. Y luego, yo creo que en estos 5 años el Frente Amplio ha hecho una oposición muy digna, que es su lugar en la política cuando no es gobierno. Hay que saber ser oposición, y ser oposición fundamentalmente es fiscalizar los actos de gobierno, ¿no? Fiscalizar las leyes, fiscalizar los actos de gobierno de los ministerios, los proyectos que se hacen, las decisiones que se toman. Yo creo que capaz que es difícil visualizar, pero la ciudadanía no es que solo se entera a través de los medios de prensa, que hace mucho, ¿no? Pensemos en Búsqueda ayer, ¿no? Que hace mucho los medios de prensa por dar información sobre lo que está pasando en la política nacional, y muchas veces crean hechos políticos. Me refiero a lo de Búsqueda, que bueno, si no fuera por ese artículo, no tendríamos la renuncia del director, del presidente del directorio del Partido Nacional, que es en este momento el partido de gobierno. Es decir, es una gran cosa, pero no solamente la prensa genera una política de información hacia la ciudadanía y una política de fiscalización, sino que la oposición cumple un rol muy importante de información también, y de transparencia respecto de decisiones y de hechos políticos. El Frente Amplio lo hizo muy dignamente. Y luego también creo que la campaña contra la ley de urgente consideración fue un gran campañón, a pesar de que se perdió, porque bueno, todo el mundo estuvo discutiendo sobre los temas de la LUC. Yo nunca vi una sociedad tan enterada de un proyecto de ley tan compleja como esto, si no hubiera sido por la LUC, y creo que realmente está con chances de ganar esta elección. Con chances no quiere decir que la tenga ganada, quiere decir que respecto a 5 años atrás, hoy estamos en una competencia, y bueno, lo muestran las encuestas, muy cabeza a cabeza, ¿no? Y eso, bueno, en la campaña pasada, en la presidencial pasada, el Frente Amplio perdió por 30.000 votos, quiere decir que vamos a estar todos con
el corazón en un puño, ¿no? En esta... Final abierto, claro, final abierto. Es un final abierto, es un final muy competitivo. Todas las elecciones en América Latina últimamente vienen siendo eso, ¿no? La campaña de Lula fue eso, la elección de Milei fue eso. Son elecciones con final abierto, lo cual también habla bien de la democracia. Quiere decir que no hay favoritos, quiere decir que cualquiera puede ganar. Y en este caso me parece que el Frente Amplio está muy bien posicionado, o mucho mejor posicionado que 5 años atrás, para ganar esta elección. Seguro. El caso Iturralde es el caso que hoy, digo, está en la primera plana de la prensa, como política y sobre todo como politóloga. ¿Puede afectar este caso al Partido Nacional, al gobierno? Sí, yo creo que lo afecta, sí. Yo creo que lo afecta porque es como la frutilla de la torta, ¿no? Porque si nosotros vemos el caso Iturralde, se viene desprendiendo de toda una secuencia política y legal que empieza con el caso Penades, pero antes está el caso Astesiano. Entonces, uno lo que ve es una secuencia de hechos reñidos con la ética al principio, ¿no? Después reñido con la legalidad, eso lo determina la justicia, pero que involucran a la justicia, ¿no? Que involucran a la justicia. Eso es muy importante. Todos se involucran a la justicia, porque el caso Iturralde aparece como presión sobre la justicia. Yo no me voy a pronunciar sobre eso, porque creo que justamente como políticos siempre tenemos que tener cuidado en que la justicia sea independiente y autónoma. Y el Uruguay además ha tenido, en una América Latina con poderes judiciales muy opacos, ha tenido una justicia que puede parecer lenta, y lo es, que tiene pocos recursos, y los tiene, pero que en general se ha calificado como una justicia limpia, digamos, ¿no? Dentro del ranking de la corrupción de los poderes judiciales. Entonces, me parece que lo de Iturralde es muy importante porque él es el presidente del directorio del Partido Nacional, y el Partido Nacional es el partido de gobierno, ¿no? Es el partido de gobierno. Digo, es una coalición, pero el Partido Nacional como partido está muy despegado también de los otros partidos. Tiene el 30% del electorado, ¿no? El Partido Colorado, Cabildo Abierto tienen el 10%. No podría haber ganado sin la coalición, pero es el partido más importante de la coalición. Y es el partido que ha llevado y sobre todo su presidente, el presidente Luis Lacalle Pou, ha llevado las riendas del gobierno, ¿no? No es un partido en un concierto de partidos iguales, es el partido de gobierno. Entonces, que el presidente, el directorio, el partido de gobierno se vea obligado a renunciar por la publicidad de unos chats donde aparece en una posición de presión sobre la justicia a propósito del caso Penades, es tremendo para él, para el Partido Nacional. Y como digo, no es solo un hecho aislado, porque bueno, justamente esto viene del caso Penades y viene de toda la controversia en relación al caso Penades, que involucró a mucha gente, ¿no? A mucha gente, siendo además Penades quien era posiblemente, junto con Hebert, el senador más importante del Partido Nacional de las últimas décadas. Entonces, me parece que afecta al Partido Nacional, me parece que afecta lo que la gente siente y entiende sobre cómo funcionan los poderes del Estado, ¿no? Me parece que afecta a eso también, porque es como que si empezamos a naturalizar presiones políticas sobre la prensa, sobre el Estado, si se empieza a dudar de la capacidad y de la probidad, mire que empleo un término viejo como mi edad, de la probidad de los jueces y de los fiscales, bueno, ya estamos en un lío grande. Entonces, me parece que es una seguidilla de cosas que yo no sé bien dónde poner el origen de esta seguidilla de cosas, pero sin duda creo que a partir de lo de Astesiano, las denuncias de corrupción en este país cobran una dimensión que no habían tenido en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Una dimensión. Y allí me parece muy importante lo que dice el expresidente de la JUTEP, que sale a hacer unas declaraciones y dice realmente la JUTEP no tiene condiciones, la Junta de Transparencia, explico para los oyentes, que se votó, que es un organismo independiente para
para controlar la actuación, justamente la transparencia del sistema político, la Junta de Transparencia no tiene condiciones de trabajar, y se han producido muchos casos de corrupción en este tiempo. Decimos corrupción, que es un término, en fin, un poco genérico para designar cosas muy distintas, ¿no? Cosas muy distintas, que son tráfico de influencias, delitos de abuso de funciones u otros delitos, ¿no? U otros delitos, delitos de figuras políticas muy relevantes del gobierno. Digo delitos porque configuran delitos penales, ¿no? Sí, pero son de muy distinta índole, lo de Cardoso, lo de Peláez, yo que sé, hay mucha cosa ahí, ¿no? Creo que usamos el término corrupción en forma muy genérica, a veces la gente no entiende ni de qué hablamos, piensa que corrupción es la plata, ¿no? Pero no es solo la plata, hay mucho delito de abuso de funciones. Entonces, los procesos legales contra personas que están en cargos de gobierno, el caso Astesiano, donde además aparecen allí otros vínculos, ¿no? Porque están vínculos que trascienden los delitos de altos cargos de gobierno, las presiones para que la justicia lo investigue, ¿no? Porque pensemos en la renuncia de H y todo lo que pasó, eso tiene que ver con qué le da la política a la justicia para que investigue o para que no investigue. Todo eso, Daniel, en primer lugar lo que genera son sospechas sobre la política. Sí. Y cuando la gente sospecha de la política y sospecha que la política puede ser corrupta, y que los gobernantes se están gobernando en beneficio propio y que son impunes, es decir, que la justicia puede agarrar a cualquiera que roba una manzana, pero jamás toca a los poderosos, se produce una caída en la confianza en la política. Y cuando cae en la confianza en la política, bueno, se puede tener la tentación de un Milei, ¿no? Por ejemplo, que justamente es un hombre que hizo campaña contra la política. Es increíble, ¿no? Porque justamente él llega al primer lugar en la política haciendo campaña contra la política. Entonces nosotros no queremos que pase eso. Y por eso nos preocupa tanto. Al Partido Nacional yo creo que le pega y mucho, porque otros casos podían no pegarle tan directamente al Partido Nacional. Quizá lo de Astesiano podía pegarle al gobierno, pero no necesariamente al partido del gobierno. Pero esto afecta directamente al Partido Nacional y lo afecta además en un momento, de campaña electoral. Ahí va, es el momento. Insisto, esto es la frutilla de la torta de un proceso más largo, pero el momento es lo que le da mayor gravedad al asunto. Constanza, ha sido muy amable, no tengo más tiempo, véngase abrigada, es una recomendación. y buena estadía por acá. Iremos a hacer política porque quiero terminar diciendo esto, que pueden haber problemas en la política, pero la política siempre vale la pena. Y la política es lo que ha sido una de las virtudes del Uruguay, ¿no? El de su política democrática. No tenemos que abandonar a la política. Así que, a pesar del frío, nosotros seguimos haciendo política porque, bueno, la política hay que defenderla todos los días. Está bien. Ha sido muy amable. Muchas gracias y que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego.